esta hora ya está con nosotros Ramiro Molina, él es presidente de la Asociación de Operadores Valores de Venezuela y nos acompaña la tarde de hoy, así como socio director de Fivenca Casa de Bolsa. Bienvenido. Gracias, María. Bien, varios temas que quisiéramos abordar la tarde de hoy con usted. Entre varias cosas que queríamos hablar sobre el desempeño de la economía, estaba la situación que enfrenta la deuda venezolana. Hay una cantidad de instrumentos que van a terminar su periodo para ser reclamados. Hay opiniones encontradas al respecto y quisiera consultar cuál es la posición que tiene como conocedor del tema. Bueno, estamos en un momento interesante porque el gobierno tomó una iniciativa formal que tiene que ver con un acto de buena fe para lanzarle una señal a los acreedores que quieren sentarse a reestructurar la deuda, tanto es Venezuela, la Soberana, como PDVSA y Electricidad de Caracas, y con eso pretenden interrumpir un periodo de prescripción que vence en el mes de octubre. Esa prescripción aplica a que después de 3 años que no hubo ninguna acción por parte de ninguno de los dos involucrados, las acreencias prescribirían, por lo tanto los tenedores de bonos perderían el derecho a los cupones que han vencido hasta el momento. La verdad es que ese es un episodio que necesita mucho desarrollo, es decir, lanzan una oferta para que los tenedores de bonos reaccionen buscando una licencia en los FAC, juntándose para lograr al menos 75% de la tenencia de cada bono y respondan formalmente al gobierno. Y para eso le dio un plazo hasta el 13 de octubre. Hay acreedores muy diversos con estrategias y visiones muy distintas. Lo cierto es que luce un poco cuesta arriba que los FAC dé una licencia para eso a estas alturas del juego. Sin embargo, las opiniones legales tampoco todas coinciden sobre si este acto del gobierno es suficiente para hacer la prescripción o si es relevante dentro del proceso, porque hay una mezcla de criterios legales domésticos que tienen que ver con la ley de crédito público, que tiene esa prescripción contemplada, y el prospecto de algunos de los bonos, ni siquiera de todos. Pero creo que es un poco, sería especular pensar qué va a pasar. Si llega el 13 de octubre, que es lo más probable, y no se cumplen las condiciones que se exigen del gobierno, bueno, deberíamos esperar otra iniciativa del propio gobierno o digamos ya una revelación final de la posición de los distintos tenedores de bonos. Porque cuando hablamos de tenedores de bonos, ese no es un grupo homogéneo con los mismos intereses y el mismo criterio. Por eso es que algunos han demandado, otros no, otros están activos, otros están expectantes, pero el criterio general para cerrarte mi apreciación de esto es que mientras estén las sanciones o no haya posibilidad de una licencia clara de los FAC para eso, el juego seguirá trancado allí. Dentro de esto también se ha hablado o el equipo de Juan Guaidó ha señalado que el hecho de no haber ejercido una acción o intento de pago por parte del gobierno de Nicolás Maduro ya inhabilitaría la posibilidad de que exista una prescripción. Es parte de lo que ellos aseguran. Sin embargo, existe toda esta laguna alrededor del tema. Quisiera avanzar hacia otra información que también se ha publicado, que salió el día de hoy, y es que una vez más este equipo también pierde un juicio en Estados Unidos, en este caso con 2 tenedores de bono, y va a poner en una posición complicada a la República y a quien le corresponde asumir estas deudas de cara al futuro, porque ya con una sentencia de un juicio establecido es más difícil ir a renegociar una deuda. Sí, la verdad es que todos estos episodios de incumplimiento, por las razones que fueran, o incumplimiento forzado, como aduce el gobierno acá, producto de las sanciones, o incumplimiento por mala gestión o por cualquier hecho imprevisto que impidió el cumplimiento de una deuda, siempre debería tratar de arreglarse de común acuerdo entre las partes, y es lo que hacen los países, lo que hacen las empresas con sus bancos, y en casos sumamente extremos llegas a tribunales. Aquí creo que lamentablemente caímos en eso que llaman la judicialización del caso, es decir, ya nos pusimos en manos de lo que interpreten jueces en tribunales norteamericanos, lo que va a ser el desenlace de un episodio tan importante para las finanzas públicas y para el país, para la economía del país. Así que esos juicios están avanzando. Algunos, afortunadamente son pocos todavía, y están constituidos
en casos muy puntuales sobre algunos bonos, una creencia puntual, es decir, no hay un litigio global masivo contra todos los bonos vencidos. Ante eso, la oficina esta del Procurador Especial designado en Estados Unidos por el gobierno interino inició acciones legales que creo que llevaron un caso financiero a un terreno judicial donde nadie ya tiene el control. Y efectivamente el tribunal sentenció como hubiéramos esperado, la verdad que era predecible, que es decir, que él está allí para proteger el derecho de los acreedores. Y el derecho de los acreedores en un tribunal americano, cuando los acreedores son americanos y el demandado es un extranjero, y argumentos además que en el mejor de los casos, como en otros pronunciamientos judiciales en Estados Unidos, muestran una confusión y cierta sorpresa en el escrito, porque es el caso, no es el caso de un país, es el caso de dos gobiernos enfrentados y que además deben defender a un país y no se logra, digamos, el mejor escenario para que los intereses del país sean protegidos de una mejor manera. Bien, quisiera cambiar de tema y también consultarle respecto a lo que está ocurriendo con la banca nacional. Hemos visto cómo de cara a lo que ha sido este proceso de dolarización de facto que ha tenido nuestra economía, son ya casi 15 entidades bancarias que se han ido sumando a la posibilidad de dar algún tipo de fórmula para que los clientes puedan utilizar divisas en el país. Sin embargo, existe desconfianza al respecto porque la banca ha estado limitada durante los últimos 2 años a tener algún tipo de intermediación financiera que al final es su trabajo. Quisiera consultar su opinión al respecto y qué garantías puede o no tener el usuario al momento de estar o llevar sus divisas a una entidad financiera venezolana. Me lo responde al regreso de la pausa. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Ramiro Molina, economista. Le dejo una consulta antes de irnos a la pausa y es el hecho de que en este momento se estén habilitando a través de la banca nacional una cantidad de opciones para que las personas puedan depositar sus divisas en la banca y puedan utilizarla. Muchos se quejaban de que iban a un comercio y no querían gastar $15, sino 11, y tenían que terminar de consumir el billete porque no había cambio. Esto ha llegado como una fórmula para sustituir eso, pero dentro del usuario nacional existen temores de si efectivamente cuando lleven esas divisas al banco, esas divisas las van a volver a tomar en el mismo billete de la divisa que sea correspondiente en el momento del que hayan llevado, si van a poder retirar esos fondos y esos fondos no le van a ser convertidos en bolívares. ¿Qué fórmulas tienen para protegerse en este caso? Bueno, todos los que vivimos en Venezuela tenemos muchos temores. Creo que ese no es uno de los principales. Sin embargo, vale la pena comentar que hay un hecho objetivo, cierto. La banca tiene una montaña, podemos decir, por lo que dicen sus balances, alrededor de $120 millones en efectivo. Y la pregunta que tienen que responderse los bancos es, ¿qué hago con esos 120 millones? ¿Cómo les doy movilidad? Entonces tenemos unos billetes en moneda nacional que no cumplen ninguna función práctica. Tenemos un sistema de pagos que ha mejorado con respecto a hace 2 años. Hace 2 años teníamos dificultad y ha mejorado no solamente porque la plataforma bancaria mejoró, sino también porque el dólar está circulando. El dólar entonces tiene dos fases. Uno, lo que está en custodia en los bancos, y los bancos que para eso son instituciones financieras encargadas de los medios de pago, es natural que utilicen lo que traten de darle forma a esos 120 millones de dólares que tienen ahorita, eso puede estar variando en el tiempo, para solucionar problemas que tienen los ciudadanos en pagar, como tú bien decías. Entonces, si pueden ayudar a solucionar un problema, hacer una gestión para lo cual existen, que es ser la plataforma, el sistema de pago, y enfrente tiene un poco de ciudadanos desesperados de pagar de una manera eficiente y que además no tiene muchas otras opciones. Y si alguien te ofrece, o te pago con eso, o no puedo pagarte, o te pago en bolívares, bueno, la decisión creo que se tiende a hacer, usemos eso como una plataforma.
Entonces, en un país bloqueado, con un sistema financiero sin corresponsalías y con unos ciudadanos tratando de proteger sus ingresos contra la inflación, contra la depreciación, pues es una opción razonable, digamos. Creo que vale la pena beneficiarse de la duda. Y lo cierto es que está funcionando y los bancos, ya se ve propaganda de algunos de ellos, han ido mejorando su propuesta de valor, digamos, su propuesta de que con esto podemos vivir un poquito mejor, todos, los bancos haciendo su trabajo, los ciudadanos no teniendo que preocuparse de estar manejando efectivo ni de estar conectándose a redes complicadas o que pueden tener algunas limitaciones y la economía en ese sentido se oxigena un poco. Yo creo que ese es el papel. Lo interesante aquí es cómo, si tuviéramos el mínimo de confianza de que la seguridad existe, y creo que el voto de confianza en primer lugar es con el banco, en segundo lugar es con las autoridades, de decir que eso se respetan los derechos de propiedad de eso. En circunstancias normales estaríamos teniendo una discusión jurídica de cómo es el mejor contrato para que eso no ocurra, pero estas no son circunstancias normales, estamos en una inflación altísima, una depreciación altísima y una sociedad además que se ha informalizado mucho, que necesita sistemas de pago ágiles. Y el dólar como dólar te facilita la unidad de cuenta, es decir, si a ti te dicen esto vale $1, ese es un dígito, si te dicen vale 400 y tantos mil, son 6 dígitos, tu cerebro funciona mejor con un dígito que con 6 dígitos. Entonces, creo que es una oportunidad, por lo menos para atenuar las presiones. Sí, ciertamente, y los bancos creo que están, y es una en sana competencia además, están obligados a darnos una propuesta que nos refuerce. Y si además puedes pedir crédito contra eso, creo que cerramos un círculo virtuoso. Tratar de iniciar claro, ese que es lo que están procedimiento. algunos planteando. Ahora, dentro de estas opciones también ha salido una nueva y quisiera consultarle, esta también tiene que ver con algo que salió en los últimos días y es la autorización que se ha dado a una bolsa pública digital. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué tiene de diferente? Déjame precisar, no es bolsa pública digital, sino es bolsa de valores descentralizada. Descentralizada. Y bueno, eso nos sorprendió ayer, la publicación de esa autorización. Hoy se conoció el reglamento interno de esa institución privada, que no sabemos todavía cómo está conformada, no vemos documentos públicos, sin embargo, pues es un reglamento que nos da una buena muestra de cómo pretende funcionar. ¿Qué valor agrega al sistema? Bueno, eso está por verse, digamos, no pareciera que no es una bolsa pública en el sentido que no es una bolsa del Estado, es una bolsa privada autorizada. Ahora, como en Venezuela esas fronteras a veces causan un poco de suspicacia, yo diría que debemos esperar un poco más de información sobre cómo funciona. Revisando lo que ocurre en el mundo en bolsas descentralizadas, que no son muchos casos, bueno, esto en algún sentido podría convertirnos en pioneros de ocupar espacios nuevos en ese mundo digital. ¿Cómo queda la bolsa en este momento, la bolsa de valores? Digamos, yo creo que con la información que se dispone hasta ahora, muy fresca, muy corta y muy reciente, creo que apunta a dos segmentos distintos. Y esto es natural en países bajo esas restricciones financieras que hablábamos. Hay una bolsa de valores convencional, digamos, que tiene 75 años y tiene todo unas prácticas semejantes a las bolsas convencionales, pero en otros países existen bolsas diversas también, que tienen que ver con bolsas que están diseñadas para nuevos actores, nuevas prácticas. Y un país bajo sanciones es natural que busque a través de esta bolsa, por lo menos lo que yo leo en el texto, unos puentes hacia otros vehículos, mecanismos, canales de pagos y recibos internacionales cuando hay tantas restricciones para corresponsalías, de hacer transferencias. Entonces, el punto más interesante aquí es qué activos se transan ahí. La denominación es suficientemente amplia. Puedes activos financieros, no financieros, hablan de diamantes, de oro. Si esta es una manera de ordenar esos mercados, esta bolsa inscrita en esas plataformas de blockchain que pretenden ser absolutamente abiertas y transparentes,
permitirían rastrear qué tipo de operaciones en tiempo real están ocurriendo y por lo tanto va a ser relativamente, digamos, por lo menos para medir su magnitud y el impacto que pueda tener, eso va a ser relativamente sencillo en el sentido que uno va a tienes acceso directo. Ahora, esta bolsa descentralizada, lo interesante es que lo descentralizada significa que no tienen una sede física, que están en el espacio digital, digamos, como lo mencionaste tú, pero están reguladas, están autorizadas por la superintendencia y los instrumentos y operadores que allí actúen tienen que ser supervisados con la superintendencia, están regulados y deben ser supervisados por la superintendencia de valores y por lo tanto deberíamos esperar reglamentos nuevos de parte de la superintendencia de quiénes y cómo se actúa allí. La otra cosa interesante es que al ser digital no tiene las restricciones de tiempo tampoco, ni de espacio ni de tiempo. Trabaja 24 horas, 7 días a la semana y no necesita intermediario. Las operaciones son persona a persona, de manera que es un concepto distinto a la bolsa de valores convencional, por lo tanto creo que los que les gusta navegar en aguas convencionales, poco estarán aquí y viceversa. Ahora, ya para finalizar, quisiera conocer cuál es la visión que ustedes tienen para lo que es este último trimestre del año en cuanto a lo que es el mercado de valores local. Bueno, seguimos viendo un impulso muy fuerte en renta fija, de hecho estamos hasta el cierre del día de ayer, de septiembre, el número de emisiones y montos transados, aún medidos en dólares, sustancialmente mayores y crecientes. Todavía no se ha materializado ninguna emisión en dólares bajo la nueva reglamentación, pero yo creo que es un proceso gradual. La economía, como tú utilizaste el término de que se está dolarizando de facto, es un proceso, digamos, de adaptación a una economía, una sociedad que trata de proteger el valor de cualquier transacción que haga y las acciones no son una diferencia para eso. La Bolsa de Valores ha estado proponiendo una plataforma multimoneda y entendemos que ha estado ya bastante avanzado en cuanto a la receptividad de eso. Eso sería un paso gigante en modernizar todo esto y eso le permitiría entonces a muchos agentes que por supuesto dándole un voto de confianza a la bolsa, de que pueden transar en dólares, poner su dólar y que van a recibir dólares cuando quieran vender. Así que eso sería un cambio sustancial, pero en concreto los montos de acciones, a pesar de que el índice sigue rompiendo récords en bolívares, en dólares simplemente constituye una cobertura cambiaria, digamos, y sí, el problema principal sigue siendo el volumen, la profundidad del mercado, es decir, la cantidad de emisores y la cantidad de acciones que se transan cada día, que eso es limitado porque hay limitados emisores. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Ramiro Molina, economista, socio de director de Fivenca Casa de Bolsa y presidente de la Asociación de Operadores Valores de Venezuela, nos acompañó la tarde de hoy. Recuerden nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión. Chévere, gracias.